Bueno, uno de los temas de esta semana que arrancó, pues no sabemos todavía qué decisión va a tomar la Corte, pero sí que convocó a una audiencia pública para discutir el caso de una modelo cordobesa contra el buscador de Internet, contra Google, a raíz de unos videos que colgaron allí que para esta modelo significaron una pesadilla porque la asociaban a una actividad de prostitución, razón por la cual ella decidió hacer una demanda judicial contra no solamente, digamos, quien originalmente le imputó esto falsamente, sino además contra el buscador Google. Y empieza ahora un debate súper interesante acerca de la regulación en Internet de contenidos. Y dada la relevancia del tema, es que la Corte, y lo ha hecho por ejemplo con el caso del Riachuelo, en su momento con la ley de medios, llamó a una audiencia pública para que se ventile lo más posible este caso. Nosotros vamos a charlar con un gran experto en esta materia, justamente además dirige el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, muy enfocado en la problemática en Internet, Eduardo Bertoni. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Hola, María, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Bueno, acá además especialmente que somos un medio nacido y criado y alimentado en Internet, bueno, ¿qué es lo que realmente está en juego, independientemente del caso de la modelo cordobesa? Sí, me gustaría, si me permitís, sí, un minuto simplemente poner un poco mejor los hechos del caso tal como vos los relatás, porque en realidad es cierto que hay una figura pública, una celebridad, podríamos decir, más allá del grado de celebridad que pueda tener, que inicia una acción judicial, pero la acción judicial en realidad la inicia solamente contra los buscadores. No se ha iniciado una acción judicial contra los creadores del contenido. ¿Nunca? Primera cuestión. Yo pensé que había ido contra los dos. No, por lo menos no surge de las sentencias judiciales. Surge, sí, que ha ido contra el buscador Google y el buscador Yahoo. En eso es correcto. Y lo que ella pedía originalmente era no solo que ciertos sitios que a ella le molestaban por el carácter pornográfico, sino que otros sitios en los cuales había fotos de ella también se dieran de baja. Así es como llega el caso a la justicia y ella reclama por daños y perjuicios, por un lado, porque considera que el buscador está de alguna manera ejerciendo un poder de control sobre los contenidos que están en la red y el buscador es responsable por ello. Pero también pasa que a veces los buscadores te asocian a una temática determinada. El punto es el siguiente, hay que entender un poco más técnicamente de qué se trata, primero cuando hablamos de Internet y segundo cuando hablamos de buscadores. Cuando hablamos de Internet, la cantidad de, como lo llamamos muchas veces, de intermediarios que intervienen, son muchos. Es decir, es también un intermediario el que te provee acceso a Internet. Vos recién, por ejemplo, contabas el episodio de esta carta que no se sabe muy bien qué pasó. Bueno, ¿es Facebook responsable porque uno podía encontrar en Facebook la carta? ¿Es el que provee el acceso a Internet responsable? Entonces, hay muchos intermediarios que intervienen en la difusión y traspaso de contenidos en Internet. Los buscadores especialmente son un grupo de intermediarios y como grupo de intermediarios tienen una función, yo te diría, tecnológica bastante complicada de elaboración de algoritmos que sí es cierto que lo hacen seres humanos, pero una vez que está hecho el algoritmo, la indexación, las páginas que aparecen cuando uno pone, por ejemplo, el nombre María O'Donnell, no están vinculadas, digamos, a una decisión humana de qué es lo que aparece primero y qué es lo que aparece después. Esto primero hay que tenerlo muy en claro, es decir, quién interviene en la redacción, digamos, de las listas, ¿no? Vamos a hacer un punto ahí nomás por la actualidad nomás. Dale. Bueno, vamos a Casa de Gobierno, está hablando Oscar Parrilla y enseguida seguimos con Eduardo Bertoni. Dice así: Roma, 23 de mayo de 2014. De mi mayor consideración. Hace minutos, 4:30 hora argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de augurias dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo es auténtica y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El Santo Padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos,
sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y me solicitó expresamente que hiciera pública esta conversación. En nombre del Gobierno, agradecí este nuevo gesto de honestidad y respeto que unen a la Santa Sede con la Argentina y que el Papa Francisco honra con la verdad. También, en nombre de todos, les expresé el fuerte deseo de que su próximo viaje a Tierra Santa tenga los frutos que la humanidad espera. Juan Pablo Cafiero. Un símil de esta carta les va a ser entregado a todos ustedes y el gobierno argentino, frente a esta comunicación, no tiene ningún más comentario que realizar. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Bueno, lo han resuelto, está bien, la carta es auténtica, pero digo, no fueron los medios los que dijeron que la carta no era auténtica, sino que fue Karcher, el vocero del Vaticano, el vocero del Papa. En todo caso, de ahí surge la versión y es la razón por la cual se informó que la carta no era verdadera. Bueno, pero vamos a volver al tema justamente. ¿Qué circula en los medios? ¿Qué quedará en los medios después de esto, Eduardo, respecto a la carta? Sí. Bueno, ¿y qué quedará en los medios y quién podrá ser responsable de algo que pudiera haber ocurrido? Y de esto es lo que estábamos hablando. Me parece que recién cuando Parrilli lee la carta y de la carta se desprende algún tipo de responsabilidad de los medios, vos lo ponés en el justo término. Decís, bueno, en todo caso es el creador del contenido de la primera declaración, que no fueron los medios los que dijeron que esto era falso. Bueno, con los buscadores puede estar pasando algo similar. A mí no me gusta hacer analogías cuando hablamos de Internet, contenidos en Internet y problemas de contenidos en Internet, pero en este caso bien vale hacer la analogía. El buscador no está creando el contenido, el buscador no está generando el contenido. El buscador de alguna manera tampoco podemos decir que está difundiendo el contenido. Y esto alguien me va a decir, pero ¿cómo estás loco? Si uno pone el nombre está... Bueno, pero es que es al revés. Un medio difunde porque proactivamente está poniendo al aire en medio de prensa una determinada información. El buscador es reactivo, el buscador genera una lista de sitios de Internet donde vos podés encontrar la información que vos estás buscando una vez que vos la pedís esa información. Con lo cual, ponerle responsabilidad a los buscadores por los contenidos generados por otros, sobre todo lo que llamamos en derecho responsabilidad objetiva, esto es, siempre tienen responsabilidad porque hay contenidos ilegales, y una aclaración. En este caso estamos hablando de un contenido presuntamente ilegal porque pudiera estar poniendo en tela de juicio la reputación, buen nombre de las personas. Pongámoslo en términos de violaciones al honor, difamación o privacidad. Pero los problemas más graves que se están dando a nivel internacional tienen que ver con contenidos con pornografía infantil y con contenidos que puedan estar violando las leyes de propiedad intelectual o de derechos de autor. Es decir, ¿hay contenidos que puedan ser ilegales y que circulen en la red? Por supuesto. ¿Quién es el responsable de ese contenido? No puede ser el buscador. El buscador no está generando una posibilidad de que ese contenido le sea propio, por la función que tiene el buscador. Dicho esto, ¿qué pasa a nivel general, a nivel internacional? Hay un acuerdo muy generalizado que no se les puede poner responsabilidad objetiva. A los buscadores. A los buscadores. Hay algunos modelos que dicen nunca pueden tener responsabilidad. Yo estoy más cerca de ese modelo, quiero aclararlo. Pero el modelo intermedio es el modelo que se llama de inmunidad condicionada. ¿Qué significa esto de inmunidad condicionada? Significa que una vez que el buscador se le anoticia que hay un contenido ilegal y no hace nada, a partir de ese momento se le puede generar algún grado de responsabilidad. Ahí entramos en otro problema, que es cómo el buscador conoce que el contenido es ilegal. Porque alguien podría decir, bueno, pero es muy claro, el buscador conoce que el contenido es ilegal porque el damnificado se lo avisa. Y ahí yo pongo una señal de alerta, una luz amarilla, digo, cuidado, porque justamente lo que puede llegar a ocurrir es que una figura pública, un funcionario público, se moleste por contenidos que están circulando en la red sobre su quehacer, y ahí las líneas muchas veces de vida privada y vida pública, vos lo sabes muy bien, son bien difusas, y le diga al buscador, mire, ahí me están difamando,
por favor sáquelo. Si nosotros tenemos un sistema de inmunidad condicionada que le permitimos a los particulares que le pidan a los buscadores que bajen contenido cuando los particulares quieren, generamos una transferencia de censura a un privado. Es decir, la censura la ejerce un privado. Sería por eso como que cada uno editaría su biografía en internet y tendría el poder de decirle a Google, saque este link, saque el otro link. Exactamente. Eso no lo puede hacer el privado. A ver, esa es la posición... En términos de garantías de libertad de expresión, exactamente, digamos. Esa es la posición que mantengo yo, que mantiene la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión, las Naciones Unidas. En general hay bastante, digamos, acuerdo con que ese sistema es un sistema razonable y que funciona. Brasil acaba de aprobar un marco regulatorio comprensivo para Internet que incluye el tema de responsabilidad de intermediarios y le ha puesto la inmunidad condicionada con notificación judicial. Es decir, ahí interviene otra persona. Vos vas a un juez y decís, mire, este contenido viola derechos de autor, este contenido es de pornografía infantil, o este contenido me está afectando bienes personalísimos míos. Por favor, señor juez, pídale al buscador que dé de baja ese contenido. Este sistema es el sistema que más o menos, digamos, voy a un juez. Vas a un juez. Necesito que un juez dé la orden. Imparcial. Alguien que no seas vos, vos bien lo decías, no sos vos la que puede decidir cuál, sobre todo, y esto quiero aclararlo muy bien, sobre todo cuando sos una figura pública, sobre todo cuando sos un funcionario público. Estos son los mismos estándares de libertad de expresión que hemos aplicado en el mundo offline. Y por cierto, hay que aclarar algo, en Argentina el problema de litigiosidad que se está dando con los buscadores se da porque no tenemos una regulación específica para los buscadores de los formatos que yo te estoy diciendo. Inmunidad absoluta, inmunidad condicionada. Ahora bien, sí en Argentina lo que tenemos es una ley que dice que la garantía de la libertad de expresión es igual para el mundo offline que para el mundo online. Exactamente la misma garantía. Es una ley del 2005. Lo cual aplica también la Real Malicia. Por ejemplo, nosotros los periodistas trabajamos con que nos tienen que probar que a sabiendas publicamos algo falso como para... Y entonces vos le tendrías que probar al buscador que tenía conocimiento de que esa información por ejemplo, era falsa. Y si me permitís, más allá, ustedes manejan muy bien, ustedes, quiero decir, el periodismo en Argentina sobre todo, cualquiera que pasó por una escuela de periodismo, en algún momento le enseñaron la doctrina Campillay. ¿Qué es la doctrina Campillay? Es, no vas a tener responsabilidad si hablas en verbo potencial, esto no aplica, o si citas la fuente. Entonces, mientras vos cites la fuente, María, no te van a poder venir a buscar a vos, porque vos no sos, vos estás siendo simplemente un canal de expresión. ¿Qué más cita de fuente puede haber que un link? Y con esto me parece que tiene que quedar más o menos claro. Si la doctrina Campillay se aplica al problema de los buscadores, como por cierto se ha aplicado muy recientemente en un caso de la Corte por un problema de un blog. La Corte en un tema de la Corte, a partir de un dictamen de la Procuradora General de la Nación, ha aplicado la doctrina Campillay para el caso de eximir de responsabilidad al generador, digamos, de un determinado blog porque estaba repitiendo información que estaba en otro blog. Entonces, si nosotros vamos a aplicar los estándares de libertad de expresión en el mundo online, tenés Real Malicia, tenés la doctrina Campillay, tenés el estándar que habla sobre un diferente umbral de protección del que gozan los privados y los funcionarios públicos. Claro, pero los privados tienen todo un mundo ahora de difusión de su vida privada a través de Facebook y de redes sociales que abre toda otra discusión, porque el privado, digo, ¿cuánta privacidad puede invocar en la medida que él mismo hace correr su... Es exactamente como vos lo decís. Muchas veces cuando hablamos de los contornos de la privacidad, lo que decimos, bueno, el contorno de la privacidad está dado con tu expectativa de privacidad. Ahora, si tu expectativa de privacidad es casi nula, porque vos lo has puesto todo públicamente, entonces ahí empezamos a tener un problema de si vos podés recuperar eso a futuro. Y de ahí es que se está hablando mucho de esta idea del derecho al olvido. Derecho al olvido. ¿Puedo yo decir, bueno, tengo derecho a que saquen de circulación de internet un privado sería en este caso? Puede ser un funcionario público. No, pero también. Un funcionario público tendría derecho a decir saquen esto. No, yo creo que no. Yo creo que inclusive, a ver, el debate actual que estamos teniendo, que es un debate, digamos, tangente al que nosotros estamos hablando de responsabilidad de buscadores, que es el debate del derecho al olvido, hace menos de 2 semanas
la Corte Superior de Justicia de la Unión Europea impuso, en interpretación de las reglas de datos personales y de las regulaciones de privacidad en la Unión Europea, le impuso a Google la obligación de generar herramientas para que exista el derecho al olvido. Estamos en un momento histórico, creo. ¿Cómo le dijo a Google que en Europa? En Europa, por un caso de un abogado español que se quejó porque Google no le sacaba información que era muy vieja respecto de un problema judicial que él había tenido. Lo paradójico de esto es que quien no quiere que cierta información se conozca, por las vías judiciales que están articulando, hacen que toda la información se conozca, ¿no? O sea, hay como una contradicción ahí en las propias víctimas, por decirlo de alguna manera. Pero por ahí, ¿no? Si yo cumplí una condena, sí, fui acusado de defraudación, cumplo mi condena, queda eso en internet. Entonces puedo decir, no quiero que todo el yo ya pagué mi pena, terminé el asunto, lo resolví. Sí. Bueno, esa es la discusión, porque inclusive se dice hasta esa información, de nuevo, en el mundo offline nos habíamos puesto de acuerdo que es información que no puede acceder cualquier particular. Ahora, no, ¿por qué? Porque tengo que poder entrar como al expediente. Un juez tiene que, digamos, son ciertos requisitos por los cuales vos tenés que... Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho al olvido? ¿Qué tipo de información? La información que está en dónde. Suponete que esta información que vos estás diciendo está referida a un hecho criminal que tuvo condena y que salió publicada en los diarios. ¿Qué pretendemos con el derecho al olvido? Ir a la base de datos del diario y decir, bueno, ahora ese diario de ese día dejó de existir. No, claro. Es imposible. Entonces, creo que estamos en un mundo en el cual la tecnología, Internet, nos pone un montón de desafíos para ver cómo vamos a respetar derechos fundamentales, individuales y colectivos, de una manera que los respetamos y no los afectamos al generar regulaciones para cuidarlos, es decir... Pero ahora la Corte puede pararse, en este caso la cordobesa, y decir, bueno, de aquí en más, o sea, Google no tiene responsabilidad, porque en todo caso estaba indexando, o sí, pero pongámonos en la hipótesis que dice que los buscadores no tienen responsabilidad. Ahora, el ciudadano en todo caso puede apelar a la justicia para pedir que el buscador lo baje al contenido y está obligado a bajarlo si se lo piden. A ver, los buscadores lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo están haciendo cuando tienen órdenes judiciales. La discusión que podemos dejar para otro momento es si realmente la información desaparece de Internet, que yo creo que no desaparece, o sea, y vos lo ves en los casos, la baja y está en otro lado, entonces después van y le piden que baje otro URL, otra dirección de Internet, y aparece en otro lado, y digamos, en el mundo digital las huellas quedan y quedan para siempre. Muchos se han clavado borrando Twitter que creen que borran y no borran. Y no borran. Pero en este caso particular, la Cámara Civil, este caso llega a la Corte, digamos, por un recurso extraordinario, por una decisión de la Cámara Civil. La Cámara Civil ya había dicho que el buscador no es responsable y no le había dado, digamos, no le había otorgado responsabilidad al buscador y tampoco le había otorgado un pago por daños y perjuicios a la modelo. Lo que sí quedó en la Cámara Civil, en la decisión de la Cámara Civil, es la infracción a otra ley, es la infracción a la ley de derecho de autor, de propiedad intelectual y la infracción a la ley que hace a la protección a tu propia imagen. El argumento era, como me aparecen fotitos en el buscador, están violando la ley que dice que la propia imagen la manejo yo, no la maneja otro. Y por eso quiero daños y perjuicios. Y la Cámara dijo, bueno, por violación a la ley de derecho de autor, a la ley 11.723, que es de 1933, hay que aclararlo, una ley que seguro no estaba pensada para esto. No estaba pensada ni para la televisión. Entonces, creo que en Argentina este caso es bueno que se haya puesto a nivel judicial a tan alta instancia, pero lo importante es que lo debatamos en serio y que en definitiva generemos alguna regulación que le permita a los jueces tener herramientas para decidir de una manera correcta. El fallo de la Cámara lo dice. El fallo de la Cámara dice, yo creo que esto, el juez Picasso, que es el juez que emite el voto, dice, yo creo que esto es una cuestión de los legisladores. Pero no tenemos regulación y algo tenemos que hacer. Por supuesto, los jueces le llevan un conflicto. Bueno, entonces dice, voy a aplicar las reglas del derecho común. Está bien, el problema es que a veces aplican las reglas del derecho común y se equivocan los jueces. Ajá. Bueno, Eduardo Bertoni es especialista en estos temas, les recomiendo Centro de Estudios
en libertad de expresión y acceso a la información que funciona en la Universidad de Palermo. Están todo el tiempo ustedes estudiando justamente esta problemática, ¿no? Bueno, sí, tenemos una iniciativa que es la iniciativa de libertad de expresión en Internet, en el cual trabajamos estos temas, y son dos publicaciones más o menos recientes, y también hablamos sobre otros temas vinculados a libertad de expresión y acceso a la información. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias, María, por tenerme en tu programa de nuevo.